Muy buenos días, bienvenidos a este especial de la revista digital Jurista. Nos encontramos con el maestro Alejandro Robles, diputado saliente de la 65 legislatura actual de la Cámara de Diputados, y vamos a platicar con él sobre un tema muy importante, muy polémico, que está justamente poniendo sobre la mesa actualmente, está puesto sobre la mesa actualmente en México, sobre la reforma judicial. Buenos días, maestro. Muchas gracias por recibirnos aquí en la Ciudad de México para platicar al respecto. Quisiera, ¿nos puede poner un contexto conforme pasa lo que está pasando ahorita con la reforma judicial? Mira, el contexto, y lo dices muy bien, no hay texto sin contexto, y precisamente es, la Corte tuvo una conducción que la erigió por encima de los poderes, invalidó nuestras leyes, con un criterio totalmente político, y creo que esa es la gota que derrama el vaso. Sabemos que en lo que está detrás o lo que pretendemos es el acceso a la justicia del pueblo de México. Los tribunales no han sido opción para la justicia en nuestro país. Tenemos porciones de territorio desafortunadamente controlados por los poderes fácticos. Así es. Hay personas que optan por ir por el mandamás del pueblo para obtener justicia en lugar de ir a la justicia del Estado. ¿Por qué? Porque la justicia del Estado ha sido incapaz de entregar justicia. Entonces eso es lo que está de fondo. La motivación es esto. Aprobamos algunas legislaciones como la electoral o la eléctrica, las cuales fueron dejadas sin efectos por la Corte a partir de criterios políticos. Supuestamente para la Corte no existía deliberación democrática en el Congreso, cosa que, pues la verdad, hablando en plata, pues no sucedió. Si hay una Cámara, si hay una legislatura que se va a recordar por su deliberación, es la 65 legislatura, porque siempre que hubo una iniciativa como la ley eléctrica hubo foros. No solo hubo discusión al interior de la Cámara de Diputados, sino hubo foros en las calles, en las escuelas, en los pueblos y barrios. Claro. Nosotros nos hicimos cargo de llevar estos temas a la discusión, a la deliberación. Pusimos de relieve que para el tema de la reforma eléctrica lo que estaba detrás era el derecho humano a la electricidad, que era una incongruencia que los consumidores domésticos pagaran más por la electricidad que un consumidor comercial. El ejemplo más didáctico que poníamos es lo de los Oxxos, ¿no? ¿Cómo es que un Oxxo va a pagar una décima parte de lo que pagas tú, consumidor promedio? Entonces, pusimos en relieve esto, y sin embargo, después de muchas discusiones, logramos aprobar la reforma eléctrica, y la Corte la deja sin efecto, y a través de un juez, por un amparo, una suspensión, abusaron de una evolución que tenía este instrumento, como es el juicio de amparo, que había logrado este efecto general en las suspensiones y en las sentencias, y en lugar de ponerlo a disposición de los derechos humanos, de la dignidad de las personas, lo pusieron al servicio de las grandes transnacionales, de las grandes empresas, en este caso favoreciendo a Iberdrola, por ejemplo. Tenemos el caso de un juez que, pues así, dejó sin efecto esta reforma eléctrica. O la otra, la reforma electoral. La reforma electoral planteaba superar este sistema mixto de elección, es decir, ya no íbamos a tener diputados de mayoría y de representación proporcional, sino íbamos a tener una representación pura. Esto que hoy reclaman de la sobrerepresentación se hubiera evitado si hubieran aceptado la reforma electoral. También la dejaron sin efecto. Muy bien. Yo lo sintetizo como en el pasado nos robaban las elecciones, hoy nos dejaban sin efecto las leyes. Es decir, a fin de cuentas se arrogaban la voluntad del pueblo. Entonces, estos grupos de poder que habían hecho del presidente de la República un instrumento dócil a su servicio, encontraron en la Corte su reducto. Hoy la Corte, presidida por Norma Piña, está al servicio de estos intereses delincuenciales y oligopólicos. Eso es lo que nosotros vemos en la Corte, y cuando nosotros nos proponemos una reforma
al Poder Judicial estamos planteando que haya independencia de los jueces. Entonces, hoy no la hay. Perdón, maestro, justamente ya llegando a este punto de quiebre, como me está diciendo, que viene de un contexto muy amplio y demás, ¿usted considera que sí es importante la reforma judicial? Es fundamental, no es todo, pero sí es una condición. Hoy no podemos entregar justicia al pueblo de México porque nos dejan sin efecto las leyes, porque nos liberan a los delincuentes. Digamos, es un servicio que es un poder que ha estado al servicio de la delincuencia organizada, eso hay que reconocerlo. El ciudadano promedio, cuando quiere protección y amparo de la justicia, no la recibe, pero si es un ampón, claro, y tiene para comprar esa justicia, la obtiene. Entonces, sí. Eso es lo que tiene que acabar. Y así como se decía, en México domina el presidente de la República y vas a dominar al país. Hoy que no tienen el dominio del presidente de la República, tienen el dominio de la justicia. Claro. Y desde ahí nos quieren controlar. Si hoy tienes el pacto con Norma Piña, tienes asegurado el dominio de todos los tribunales y juzgados. Muy bien. Y eso es lo que queremos, que sean independientes los jueces, que tengan que responderle no a una persona, que le respondan a el pueblo de México, y sobre todo la reforma plantea que sean procesos de discusión. Claro. Las campañas no van a ser campañas de dispendio, no va a haber un solo peso en las campañas, es muy importante decirlo, porque dicen es que los va a controlar el crimen porque va a meter el crimen dinero. Sí, va a imponer a la campaña. Va a imponer a su... Creo que es un modelo de campaña la que está introduciendo la reforma judicial. Es como si tú y yo vamos a disputar un juzgado, tendremos que dar esta discusión, claro, y quien tenga la capacidad de convencer, porque vamos a disponer de tiempos oficiales. Muy bien. No es que tú vas a tener dinero para espectaculares, sí, y yo voy a estar dando despensas, como es la política vulgar, claro, sí, actualmente, como hacen la política. Eso no es lo que se está planteando para la justicia, se está planteando poner a debate y que el juez sea capaz de comunicarse con el pueblo en términos de un lenguaje coloquial, así como tiene el dominio para la expresión en latín, en el lenguaje del abogado, también claro, tenga la capacidad de exponer sus sentencias de cara a la sociedad. Muy bien. Es un requisito que tú motives y fundamentes tus decisiones. Claro. Y es un requisito de la democracia que tengas la capacidad de exponer esta fundamentación y esta exposición de cara a la sociedad. Eso es lo que está planteando la reforma, y va a garantizar la independencia de jueces, de magistrados, que no van a tener otra cosa, si es que quieren seguir impartiendo justicia, que darle la cara a la sociedad, tener la capacidad, sea independientemente cuál sea su decisión, que tengan la capacidad de sostener la cara frente al pueblo. Claro, y justamente como introducíamos el tema, hay mucha polémica al respecto, ¿no? Y por supuesto hemos visto que han salido a marchas, que han tomado justamente el Poder Judicial ha salido a la calle, algo inédito, por supuesto. ¿Estos opositores existen, maestro? ¿Y cuál es su principal motivación? Ya nos lo comentaba, pero si podemos ser un poquito más amplios en este tema. Nosotros creemos que la presidenta de la Corte tiene acuerdos con los factores reales de poder, incluyendo el crimen, y el tema de la clase trabajadora, yo te puedo decir, este paro no es un paro de trabajadores. Ningún trabajador que pare se le paga. Las huelgas, si de algo tienen, es ese efecto. Si tú si no trabajas, no vas a recibir emolumentos, no vas a recibir tu salario. Entonces, esto es un sabotaje abiertamente, es un sabotaje, y no niego que debe haber trabajadores que realmente están con la convicción de defender su fuente de trabajo. Es algo lógico, es algo comprensible, pero lo que sí debemos decirles es que no es cierto que su fuente de trabajo está en riesgo. Están con la posibilidad de que ellos se conviertan en los operadores de la ley, que ellos se puedan convertir en impartidores de justicia. Hoy los exámenes están amañados, hoy tenemos un comité que lo único que hace es buscar cómo desafiar el nepotismo, es decir, ¿sabes qué? Tu hermana se va a ir a otro circuito para que no haya nepotismo. Claro. Esa es la gestión del conflicto de interés que están realizando en el Poder Judicial, y eso es lo que necesitamos romper. No estamos diciendo van a ser designados por el presidente de la República, no es quitémosle el poder el Poder Judicial
a los grandes intereses y démoslo al presidente de la República, no. Sí, claro, es abrirlo y que ganen precisamente quienes tengan esta capacidad de convencer, que son los más capacitados, los más capaces, pero sobre todo lo que reclama la sociedad hoy es honestidad. Claro. Y tiempos, o sea, justicia que no es expedita, que no es pronta, no es justicia. Sí. Hoy tenemos personas que llevan en prisión preventiva décadas. Sí, tremendo. Está planteando esta reforma que un juicio fiscal no supere los 6 meses, que un juicio penal no supere el año, tiempo razonable. Así es. Entonces, justo. Un tiempo justo. E incluso prevé que si tienes que superar este tiempo, solo tienes que motivar y justificar por qué razón no estás resolviendo. Eso es lo que nosotros sabemos, que hoy ministros de la Corte tienen casos fiscales abajo de su escritorio y no es por el debido proceso, es por el soborno que hay entre ellos. Entonces, negar que hay corrupción en el Poder Judicial es, pues digamos, sería muy infantil imaginar que no hay corrupción. Negarlo. Entonces, eso es lo que pretendemos. Si tú me dices, tú me aseguras que se va a resolver con esta reforma el problema de justicia en nuestro país, yo te diría con sinceridad que no. Pero es un paso, es un ensayo. Deseamos romper este pacto de impunidad que existe entre los grandes contribuyentes o los delincuentes de cuello blanco y los grandes capos de este país. Se debe comenzar, ¿no? Por un paso. Y se está introduciendo esta figura de los jueces sin rostro, también precisamente para evitar que sea la plata o el plomo lo que motive las decisiones de estos jueces. Para el público de la revista digital Jurista, maestro, ¿nos puede explicar así paso a paso, de la manera más sencilla? Porque de pronto esto implica mucho tecnicismo, ¿no? Sí. Que es justamente que ustedes lo están planteando muy bien. ¿Cómo sería la implementación de la reforma? Paso por paso, paso 1, paso 2, paso 3. Vamos a tener una elección extraordinaria el próximo año. El paso número 1 es que en septiembre quede aprobada. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ya contamos con las 2/3 partes en ambas cámaras y sean decretos que todavía va a emitir el presidente de la República, son decretos que le van a corresponder todavía al mandato de López Obrador. Y de ahí se viene el proceso electivo. Hay que revisar cómo salen los transitorios, ahí van a venir el paso a paso de esta implementación, pero vienen una jornada electoral que va a tener precisamente propuestas tanto del Congreso como de la propia Corte y de Presidencia de la República. Ellos van a ser quienes aspiren a ser los nuevos ministros. Vamos a dividir el poder. Hoy Norma Piña es presidenta de la Corte y presidenta del Poder de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura. La idea es que se divida esta situación. La Corte va a ver la función jurisdiccional y el Consejo de la Judicatura se va a dividir en dos, en la autoridad administrativa judicial y en el Tribunal de Disciplina Judicial. Este tribunal va a ser el juez de los jueces. Va a observar, ¿no? Que haya conducción ética correcta en los trabajos, en la sustanciación de los juicios, y si hay este tipo de señalamientos de, ¿sabes qué? Este juez está favoreciendo al contribuyente, llamarlo a cuentas, ¿no? Pedirle una justificación. Grosso modo, eso es lo que el cambio. Lo que va a suceder, el cambio grande. ¿Qué va a pasar? Y la elección de los jueces. Se van a cambiar los jueces, los ministros de la Corte en este caso. Actualmente son 11 ministros, ahora van a ser 9. Claro. Van a ser 5 mujeres. El principio de paridad está garantizado en pro de la mujer. Muy bien. Es decir, si son 9, son 5 para la mujer, 4 para los hombres. Eso es algo, me parece también fundamental. Sí, por supuesto. Algo que marcaba al Poder Judicial, pues era que no se había actualizado en términos de género. Sí, claro. Y la paridad es también uno de los grandes, de las grandes aportaciones que está haciendo esta reforma. Del Tribunal de Justicia, si son 5 magistrados, van a ser 3 mujeres, 2 hombres. El Tribunal Electoral, si son 7, van a ser 4 mujeres, 3 hombres. Muy bien. El Tribunal Electoral se va a cambiar hasta el 2027. Se van a elegir
En 2025 los 9 ministros, los magistrados del tribunal, y también se van a decidir la autoridad administrativa del Consejo de la Judicatura. Esa es la reforma a grandes rasgos. Son boletas complejas, ahí habría que... Sí. Ahí creo que va más a la autoridad electoral el formato que se vaya a utilizar. Yo en lo particular creo que ojalá corrijan y no tenga que redactar el elector el nombre, sino que sea subrayar o marcar. Esa es una de las propuestas, que yo creo que una de las... Pero son temas de la implementación ya en lo técnico. ¿Cómo va, de qué tamaño va a ser la sábana, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que sí tenemos que ser muy sensibles a que hay porciones de nuestro país donde todavía la gente, el hecho de redactar, sí, es complicado. No ven bien, no escriben incluso. Entonces hay que estar atentos a esa posibilidad, pero a grandes rasgos es eso, es lo que vamos a lograr. Si me dices, ¿se está comprometiendo la carrera judicial? No, se está respetando, porque dicen que se está comprometiendo la carrera judicial por la disolución que van a hacerse de los fideicomisos. La Suprema Corte subejercía, y todo ese subejercicio, en lugar de devolverlo a la Tesorería de la Federación, lo convertía en fideicomisos, claro, para el tema de los gastos médicos, pero los privilegios no pueden ser reconocidos como derechos adquiridos. Entonces, al entrar esta reforma, esos fideicomisos van a disolverse y pasan directamente a la Tesorería de la Federación. Eso es lo que realmente está sucediendo, eso son lo que reclaman algunos... Los opositores, los opositores, ¿no? Justamente. Los opositores que sí van a ser afectados, Es como si los legisladores nos hubiéramos opuesto a perder el seguro de gastos médicos. Hoy cualquier diputado puede ir a un hospital particular, pero lo tiene que pagar de su peculio, de su bolsillo. Entonces, como siempre debió ser. Como siempre debió ser. Y eso es lo que está sucediendo en la Corte y claro, en el Poder Judicial. Se les está eliminando estas canonjías, a fin de cuentas, claro, y esa es la principal resistencia. Por eso han logrado un poco de solidaridad de la base trabajadora, pero yo les puedo decir a los trabajadores del Poder Judicial que no queremos una corte opulenta con juzgados pobres, porque esa es la realidad. Hoy por hoy el juzgado, los juzgados a nivel local, pues no gozan de estos privilegios, ¿no? Hay jueces que pues están muy lejos de cobrar lo que cobra el presidente de la República. Entonces es la clase dorada del Poder Judicial la que está siendo afectada. Naturalmente está movilizando a la base trabajadora también, pero la base trabajadora tiene asegurados sus derechos laborales, no afecta en lo más mínimo. Al contrario, si tú eres una secretaria de acuerdos, yo soy el juez, tú eres la que haces el trabajo, y si tú te apuntas a pedir mi juzgado y tú me ganas, se acabó. Claro. Eso es lo que le temen los que actualmente están, digamos, que son los jueces y magistrados que se resisten. Por supuesto. Que se resisten a actualizarse. Por ejemplo, ya tenemos hoy el Código de Procedimientos Civiles y Familiares, y hay operadores de la ley que se resisten a actualizarse. Claro. ¿Por qué? Porque tienen a la proyectista, al secretario, haciendo ese trabajo. Muy bien. Y ahora yo les digo a los jóvenes abogados que es un momento, que tomen, justamente, a los jóvenes abogados, que tomen esta reforma, que la hagan suya. Sí. Hay que entrarle a la discusión, no está redactada en piedra, va a haber cambios seguramente de aquí a su aprobación, pero es en beneficio de la sociedad principalmente y de la nueva generación de juristas. Por supuesto. Maestro, ¿nos puede compartir un poquito cómo sería el perfil de los jueces, de los ministros y los magistrados? Así igual, grosso modo, ¿qué es lo que podría evaluarse en esta selección? Mira, deben naturalmente cumplir con este tema de que hay una descalificación muy clasista de que, ¿sabes qué? Vas a llevar a la señora de los tamales a jueza. Sí. Que no tendría nada de malo. Hay cantones en Suiza que no necesitan el requisito de ser abogados para ser juzgadores. Pero eso es falso. Nosotros estamos respetando el título de abogado para aspirar a aplicar la ley, ¿no? No hay un tema donde nosotros estamos desapareciendo
Vaya que yo tendría algunas excepciones, creo que la justicia indígena debería introducirse, claro, y no necesariamente la acredita el conocimiento para impartir justicia en los pueblos indígenas, hay un contexto, un título de derecho. Por supuesto. Pero lo cierto es que se preserva que seas abogado, que tengas un título y al menos 5 años de experiencia como abogado. Me dicen, no lo sé, se acaba de aprobar el dictamen anoche, sí, así muy es. Probablemente se eliminó el requisito de la edad. Ok. Habrá que revisarlo, yo no lo sé de cierto. Lo que sí puedo imaginar es que si hay alguien que puede administrar, puede haber un alcalde a los 18 años, si puede haber un legislador a los 18 años, pues no significa que van a ser todos los jueces ahora de 18 años. Sí, jovencitos. Va a haber, bueno, no hay ninguno de 18 años que tenga el título de abogado, ¿no? O sea, para empezar. Para empezar. Entonces, habrá que revisar qué edad, pero sí tiene como premisa una renovación generacional en la impartición de justicia. Habrá que ver cómo queda la ley, pero sí, actualmente tenía los 35 años, habrá que ver si baja a los 30 o si se deja libre. Muy bien. No lo sé de cierto. El último dictamen respetaba la edad, pero uno de los propósitos es llevar juristas con este nuevo... sí, estos perfiles, ¿no? Frescos. Inscritos en esta escuela en la que ya sea la justicia el horizonte, que el paradigma sea la justicia y no la aplicación a rajatabla de la ley. Nada de que, como decía Papiniano, la ley es dura, pero es la ley. No, tenemos que ver las circunstancias. No podemos aplicar el mismo criterio para las personas en una condición de desigualdad. Correcto. Este principio pro persona, que podríamos decir, ¿cómo traduces el por el bien de todos, primero los pobres? Es este enfoque pro persona, ¿no? Claro. Es decir, entender el contexto de entregarle justicia a la gente, claro, y el compromiso ético y honestidad. Claro. Yo creo que esos son los ingredientes. Ser abogado está bien, es de cajón, es un requisito, pero hoy por hoy es tu compromiso ético y tu compromiso de entregarle justicia al pueblo. No entregarle no los compromisos con los grandes intereses, no las resoluciones ininteligibles, incomprensibles, rebuscadas, dejar ese lenguaje de especialista y realmente comunicarte con los justiciables. Este es el tema, es la democratización del Poder Judicial. Muy bien, pues justamente en este tema de las elecciones, de cómo se van a proponer a los candidatos para jueces, ¿usted cree que los partidos pueden cometer excesos, maestro? Seguramente va a haber quienes quieran meterse. Yo creo que hoy tenemos un nuevo sistema de partidos, tenemos un sistema bipartidista prácticamente, prominentemente bipartidista, sí, claro. Y que esto va a hacer que no puedan encajar, no van a ser, no va a haber identidad plena, o sea, va a haber juzgadores que se les vean, que reivindican claro, preservar el interés público, y habrá juzgadores que abracen el dogma del libre mercado, y entonces que gane el mejor, pero no todos van a empatar. O sea, puedes relacionar con la derecha aquel juzgador que trae muy el tema de las garantías individuales, del libre mercado. Se va a ver, ¿sabes qué? Este es juspositivista, este es jusnaturalista. Va a haber un tema donde efectivamente hoy, si me dices, ¿la gente sabe de eso? No. Pero el propósito es que la gente sepa. Que así, si tú me dices, es que la gente no conoce a su diputado, muchas de las personas no saben, y no por eso vamos a dejar de elegir a los diputados. Claro. Se trata de que la gente vaya involucrándose. Sí. Y que la sociedad ha tenido un gran involucramiento. O sea, esto no se veía en sexenios anteriores. Es correcto, es la democratización del derecho, que haya resoluciones que puedan ser entendidas por cualquiera, por un niño, ¿no? Sin necesidad de un intérprete. Eso es lo que se pretende, ese es el propósito, que haya una transparencia en la jurisdicción. Así como nosotros los legisladores hacemos la ley de cara a la sociedad, los juzgadores deben de impartir justicia de cara a la sociedad. Eso es lo mismo, mismo que estamos pidiendo, y que el Poder Judicial deje de ser el apéndice del poder. Así lo era. Hoy me decían unos alumnos, maestro, pero es que ahora no van a necesitar ser jueces ni magistrados para llegar a la corte. Vean la historia de los ministros de la corte, y han sido los señores o las señoras
de la presidencia de la República. Así Les es. pongo de ejemplo el caso de Medina Mora. Venía de dirigir el CISEN, de ser el fiscal en los tiempos de que no era un órgano autónomo, y llegó a ser ministro. Claro. Tuvo que dimitir por esa descomunal riqueza que concentran, que no Así corresponde es. con la vida de un juzgador. Entonces, Por supuesto. así como hoy puedes ser legislador y no va a cambiar tu vida económica, así se trata que seas ministra, ministro y vivas Claro. con lo que el Estado te provee. Por Si supuesto. quieres, no juzgamos a quien quiere concentrar riqueza, pero simplemente creemos que su papel no es estar entregando justicia a cambio de dinero. Por ¿no? supuesto. Así es, maestro. Por favor, si es tan gentil de enviarle un mensaje justamente a la comunidad del Colegio Jurista, que este tema también les encanta y estamos A los- con la conversación también. A los nuevos juristas les pedimos que abracen, que hagan suya la reforma, que promuevan, que la modifiquen, y sobre todo que sean beneficiarios de la misma, que se propongan ser jueces, magistrados, que se propongan dirigir los poderes de sus estados. ¿Casi todos son de Morelos? Sí, todos, todos. Ah, La bueno, mayoría. que Tenemos... lleguen a ser titulares del poder en su estado, y ese es el propósito de la reforma, llevar a estas nuevas generaciones de abogados, de juristas, Sí, así es. a la impartición y a la dicción de justicia, y pues ese es el llamado, a que Claro. abracen la reforma, que la hagan suya y que la aprovechen. Muy bien. ¿No? Gracias, maestro. ¿Algo más que gusta agregar para ya concluir el tema? Pues que vamos a seguir trabajando. Esta no es la reforma de la justicia, esta es una reforma estructural al Poder Judicial, y vamos a seguir trabajando, porque si hoy vamos a conquistar la elección de jueces y magistrados, también tenemos que hacer algo con la Fiscalía. Así es. El representante de la sociedad también tendría que llevarse bajo el escrutinio público para acabar con todas estas corruptelas que se dan a nivel de ministerio público. Las mujeres conocen, particularmente las mujeres, el suplicio que significa ir a denunciar claro. los abusos a una instancia, a una agencia del Ministerio Público, y también ahí necesitamos introducir el control democrático y la transparencia para que realmente no se pasen la bolita de la jurisdicción sí. a las fiscalías. Es una reforma integral y que vaya incluso con la cadena de custodia, con los agentes aprensores, con los policías, que precisamente se garantice la cadena de custodia, alcanzar una justicia integral, desde el operador en la calle hasta los juzgados. Pues muy bien, un tema muy interesante también, maestro, vamos a estar muy pendientes, y muchas gracias a quienes nos ven en este especial de la revista digital Jurista de la Reforma Judicial. Vamos a estar justamente alimentando estos temas de conversación. Para más contenidos especiales, por favor visite nuestra página www.colegiojurista.com, y agradecemos el espacio, maestro, porque además dentro del marco del 15 aniversario usted también ya forma parte de nuestros entrevistados de lujo, y le agradecemos mucho el espacio. Felicidades por estos 15 años. Gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muy buenos días, bienvenidos a este especial de la revista digital Jurista. Me encuentro en la sala de juicios con el doctor Javier Carrasco, titular del equipo de litigación oral del colegio, para hablar de un tema muy importante, polémico, que se está discutiendo actualmente en la realidad de México, que es la reforma judicial. Buenos días, doctor, muchas gracias por este espacio para poder conversar al respecto. Y quisiera justamente, si nos puede regalar un contexto general de la reforma judicial, ¿qué está pasando en este momento? Muy bien, bueno, voy a iniciar con un lema. El voto popular para jueces y juezas tiene vicios fundamentales. Atentan contra la división de poderes y contra el Estado democrático de derecho. Y te lo voy a explicar durante esta entrevista. Muy bien, doctor. ¿Usted cree que es necesaria una reforma judicial actualmente? Es necesaria una reforma al sistema de justicia. El Poder Judicial es una parte del sistema de justicia, pero el problema con esta reforma es una ocurrencia. Nos dicen que van a reformar el Poder Judicial, pero el problema no solamente está en el Poder Judicial, el problema está en la policía, en servicios periciales,
en el Ministerio Público, en la falta de recursos de la defensa pública, en el sistema penitenciario. Y si hablamos de los otros sistemas de justicia, civil, mercantil, laboral, familiar, también hay otros retos ahí que esta reforma no atiende. Esta reforma solamente es para concentrar el poder y eliminar a todas y todas las personas juzgadoras, desde la Suprema Corte hasta los juzgados locales, estatales, para reemplazarlos con otro grupo de personas. Eso es lo que esta reforma pretende hacer. Excelente. Y esto nos pone una realidad de que hay opositores a esta iniciativa, ¿verdad? Claro, sí. Las personas que se oponen a esta iniciativa es el Poder Judicial Federal, obviamente, las personas especialistas que día con día son las que están tomando las decisiones. También, pero no solamente el Poder Judicial Federal, también hay muchos poderes judiciales locales, unos abiertamente y otros no tan abiertamente porque están controlados. Pero también se opone la comunidad académica, muchos académicos nos oponemos, muchos estudiantes se oponen, que son algunos de los que han estado liderando las marchas, claro. Pero también se opone la comunidad internacional. Las Naciones Unidas, la Relatoría de la Independencia Judicial ha emitido comunicados diciendo que esta reforma atenta contra la independencia judicial. Y también hay casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen que viola la convención reemplazar a todos los jueces de un día para otro. Muy bien, ahora, ¿cómo es el modelo de implementación que está proponiendo? Bueno, primero voy a hablar de los problemas para que se pueda entender por qué estoy opuesto, por qué me opongo a esta reforma. Hay varias aristas de la reforma, varios componentes. Algunos son acertados, pero no es integral. Lo más polémico es la elección por voto popular de personas juzgadoras, y esto incluye, como lo dije, de la Suprema Corte, los magistrados, jueces federales, pero también va a impactar en todos los jueces locales, y no solamente es del sistema penal, sino es de todos los tipos de personas juzgadoras. Esto implica, solamente para que se den una idea, vamos a suponer en la Ciudad de México, la persona que va a ir a votar, va a ir a elegir, tendrían una boleta más de 2,000 nombres para poder seleccionar los puestos que se requieren del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial Local. En un estado como Baja California Sur, que tiene más o menos como 500,000 de habitantes, en la boleta aparecerán más de 200 nombres. Y eso operativamente es tremendo, ¿no? Pues sí, vamos a pensar en cuando vamos a la última elección, el 2 de junio, cuando fuimos a votar, cuánto tiempo nos tardamos en seleccionar solamente el número pequeño de personas, eran como 6 puestos, ¿no? Sí. Y entonces ahora en la boleta vamos a tener 300 nombres para seleccionar los puestos de los diferentes tipos de jueces. Eso operativamente, humanamente es imposible. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Pues al azar vas a seleccionar. Es una falacia que se diga que esto democratiza al Poder Judicial. Esto no lo democratiza, esto lo politiza. Y un juez no puede tomar una decisión con tinte político, porque una persona juzgadora toma una decisión con base a lo que las partes le argumentan en la audiencia y con lo que la ley le exige. No es una decisión popular. Una persona juzgadora es muy diferente a un senador, a un presidente municipal, a un diputado, porque ellas y ellos atienden a la opinión pública. La persona juzgadora atiende a lo que la ley establece y lo que dos partes en un proceso penal o civil o familiar le argumentan en la audiencia. Aquí puede hacer que yo tome una decisión que allá afuera no sea popular, pero si yo fui electo popularmente, entonces mi decisión va a tener que atender a lo que el pueblo grita afuera, y eso lo politiza. Veamos el ejemplo de Bolivia. Bolivia es el único país donde tiene este tipo de elección popular federal. Hablemos ahí, bueno, hemos hablado con muchas organizaciones y personas expertas de Bolivia, y ¿qué nos dicen? En 12 años de este experimento, la justicia en Bolivia ha fracasado, se politizó. ¿Qué significa esto? Que las personas juzgadoras toman una decisión con base a quien está en poder. Entonces, 6 años está el partido de un color, toma decisiones favorecientes a ese color, cambia de color y ahora cambia la decisión. Eso no es justicia, eso es política.
Y eso es el problema de este tema. Claro, otro tema que está justamente en la polémica son los perfiles justamente, sí, ¿no?, de los jueces, magistrados y ministros que vamos a elegir según esta propuesta. Por supuesto entiendo que usted está totalmente en contra. ¿Cómo sería lo ideal, como se ha venido estableciendo, ¿no? Alguien especializado en las leyes que sepa cómo aplicarse. Bueno, que la propuesta establece que cualquier persona con un título de derecho, sin tanta experiencia, sin experiencia, puede ser candidata o puede ser propuesto a ser candidato a la elección. Que necesita solamente el título, no necesita experiencia, necesita tener 3 cartas para jueces y 5 cartas de recomendación de personas vecinas para magistrados. ¿Esto qué implica? No estamos demeritando que un estudiante, un recién egresado de 22, 23 años tenga capacidades. Las tiene porque estudió, pero también necesita experiencia de vida, necesita experiencia judicial. No es lo mismo un litigante a un juez, son técnicas y habilidades diferentes. Imagínense ustedes que el día de mañana pueda ocurrir, si es que la mayoría lo decide, que las personas cirujanas sean electas popularmente, los del IMSS o del ISSSTE. ¿Por qué? Porque es un puesto público. Y que yo tenga la decisión, o en Morelos, digamos nosotros queremos elegir quién es nuestro director y nuestras personas cirujanas del IMSS o del ISSSTE. Y que el requisito sea recién egresado de la Facultad de Medicina, con cartas de recomendación, con un 8 de promedio. Mi vida va a estar en alguien que no tiene experiencia. Pues el derecho, la justicia penal también, nuestro patrimonio, nuestra vida está en manos de una persona que no ha tenido toda la experiencia. Ese es el problema. Y aparte que se politiza. Y otro componente, 3,000 personas en una boleta, al final vas a terminar eligiendo los que las personas en poder decidan quiénes son. Porque aparte no solamente es esto, en la boleta va a aparecer, según la propuesta, quién te propuso, si vienes propuesto del Ejecutivo, del Legislativo o del Poder Judicial. ¿Quién va a controlar el Ejecutivo y quién va a controlar el Poder Legislativo? Los partidos en mayoría. Entonces, al final, sí se va a estar eligiendo con un tinte político y con un color partidario. Ese es el problema. Y eso es donde debilita la independencia judicial. El Poder Judicial no puede estar politizado. Con esto sí atendemos también que hay una necesidad de corregir los retos que enfrenta el Poder Judicial, de corregir la forma de selección, pero mínimamente ahora hay un proceso de lo que le llamamos servicio profesional de carrera, que las personas van ingresando al Poder Judicial y van adquiriendo conocimiento, como en cualquier empresa, sí, claro, vas escalando. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos que elijamos a una persona con voto popular, porque reitero, la función de un legislador es una y la función de un juez es otra. Así es, doctor. Y justamente por eso sorprende que los alumnos estén tomando las calles en manifestaciones, porque se está defendiendo la preparación académica para que ellos puedan postularse justamente a través de sus títulos, de su experiencia, de lo que puedan hacer. Ahora que usted comenta esto de la politización, ¿usted cree que los partidos puedan cometer excesos con esta reforma? Sí, claro. Este es uno. Solamente un punto antes de atender tu pregunta. Otro punto importante que esta reforma trae, lo que le llaman jueces sin identidad para delincuencia organizada. A esto se le llama juez sin rostro. ¿Qué significa? Que no vamos a saber quién es la persona juzgadora. Si no sabemos quién es, pues tampoco vamos a saber sus credenciales, de dónde viene, quién es. Y esto atenta contra el propio principio de publicidad y de mediación. Este juez sin rostro es otra ocurrencia. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del cual México es parte, ha sancionado a Perú. Perú tenía el juez sin rostro en el periodo de Fujimori y también ahorita lo tiene el régimen de Bukele. O sea, imagínense estos dos gobiernos ultra conservadores de derecha y ahora un partido que se dice de izquierda está proponiendo esta misma figura
que la Corte Interamericana ya dijo es contrario a la Convención y a los derechos humanos. O sea, de ese tamaño es esta reforma. Claro. ¿No? Están proponiendo figuras que son contrarias a la Convención, figuras que la comunidad internacional, las Naciones Unidas ya le dijeron a México, no lo hagas. Y aparte, también que violaría el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, porque hay cláusulas, el TEMEC, donde establecen que el Poder Judicial debe ser independiente. Entonces nos va a ir mal económicamente, nos va a ir mal políticamente a nivel internacional y la crisis de derechos humanos que vamos a tener. Eso es lo que se está dejando al término de un sexenio y al inicio del otro. Así es, un problema pues, muy grave, ¿no? Sí. A ojos de varias opiniones. Y ahora sí, doctor, el tema de los políticos, de los partidos, si pueden cometer excesos con este tipo de decisiones, porque ellos ahora sí que postularían a sus propios perfiles. Claro que se cometen excesos. Uno de los argumentos es que en la elección pasada ganaron, o sea, se ganó con una gran mayoría y eso es verdad, ¿no? Eso no se discute. Pero una cosa es que uno vote por una persona, o sea, vamos, si tú eres mi candidata a senadora y yo deposite como pueblo, como ciudadano, mi confianza en ti. Pero mi confianza en ti va a ser para que tú conozcas en los derechos humanos, la estructura, y votes con conciencia y votes con base a lo que tenemos que respetar. No para que tú tengas una carta en blanco y se te ocurra cualquier cosa. Claro. O sea, cualquier cosa puede ser pena de muerte. Cualquier cosa puede ser que las mujeres no voten. Cualquier cosa puede ser cualquier idea retrógrada y regresiva. Y el principio constitucional es de que todas las reformas deben ser progresivas. Entonces, el voto del pueblo es para que las personas legisladoras sigan progresando, no retrocediendo. Entonces, el voto del pueblo, y eso es lo que ellos lo están malinterpretando, malutilizando, no significa el voto del pueblo que la persona legisladora tiene carta en blanco para hacer lo que quiera, ¿no? Sí, hay una responsabilidad como servidores públicos. Claro, hay una responsabilidad porque el día de mañana, en 3 años, una persona diputada regresa acá. O una persona senadora en 6 años regresa a ser pueblo. Es pueblo, Sí, no es una clase aparte. Entonces, nos va a afectar a todas y a todos. Es importante que en una democracia se mantenga el equilibrio de poderes. Y el Poder Judicial es el que va a interpretar si las decisiones del Ejecutivo o del Legislativo hay excesos. Entonces, sí puede haber muchos excesos y también, como decía, un grupo de candidatos los va a proponer el Ejecutivo, otro grupo el Legislativo, y ahí es donde también la posibilidad de entrar a que sean tus partidarios, que sean las personas candidatas y ganen. Por supuesto. Este especial, doctor, lo van a ver, por supuesto, nuestra comunidad académica y público en general. ¿Gusta mandarles un mensaje a los chicos con respecto a esta efervesciente polémica y que vamos a ver qué va a suceder? Pues ahorita estamos en vísperas del voto y creo que pase o no la reforma, nuestra obligación como institución académica, como estudiantes, estudiosos del derecho, es seguirnos preparando. Si no pasa la reforma, sí el Poder Judicial tiene que hacer una introspección y tiene que acercarse a la ciudadanía y tiene que abrir más las puertas y tiene que educar y tiene que hablar sobre un lenguaje ciudadano para que entendamos cuál es su función. Porque ahorita confundimos el Poder Judicial con el Ministerio Público. Y el gran problema del sistema de justicia penal está en la ineficacia de la Fiscalía, y ese ni lo mencionan, ¿sí? Ahora, si pasa la reforma, también es nuestra obligación como estudiosos de derecho de formarnos, de seguir diciendo y seguir peleando por una independencia judicial y saber exactamente cómo las audiencias de cualquier materia se deben de dar para ir ahí a las salas, observar como organizaciones de la sociedad civil cómo se va a implementar esta reforma, y también como futuras generaciones de derecho de exigir el equilibrio de poderes. Esa es nuestra obligación como personas que estudiamos derecho en estos momentos.
Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Un tema muy interesante. Agradecemos que hayan visto estos especiales con respecto a la reforma judicial. Para más contenidos especializados, visite nuestra página www.colegiojurista.com. Muchas gracias y hasta la próxima.